pues vamos al tema del día de hoy, pero antes, como siempre, vamos a poner la enseñanza en manos de Dios porque pues es importante, ¿no? Que el Señor nos bendiga. Así que cierre sus ojos y acompáñeme a orar. Bendito Dios y Padre Celestial, Señor, gracias por tu amor y tu cuidado, gracias porque nos has permitido venir nuevamente a esta tu casa, Señor, a aprender de tu palabra. Sabemos que este lugar está dispuesto para eso, para venir a adorarte, para venir a darte a ti la gloria y la honra y para venir a aprender, Señor, lo que tú tienes preparado para nosotros. Sabemos que tu palabra no regresa vacía y que, aunque hemos escuchado muchas veces algunos pasajes de la Biblia, Señor, cada día es una nueva oportunidad para afianzarnos en tu palabra y aprender de ella. Permite que tu Espíritu Santo, Señor, pues se derrame sobre nosotros y podamos recibirlo de la manera correcta. Te damos gracias, Padre, en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Y bueno, pues así como que no quiere la cosa, ya estamos en la enseñanza número 50. Este es el tema 50 de nuestra serie en Palabras de Jesús. Y hoy vamos a iniciar con el capítulo 16. Y el tema del día de hoy lleva por nombre mayordomía. Así que voy a iniciar con unas preguntas. A ver, ¿les gusta el dinero? ¿O les gusta tener dinero? Sí, ¿verdad? La respuesta es obvia, es una pregunta retórica. Sí, a todos nos gusta, a todos nos agrada tener recursos materiales. Pero ahí viene otra pregunta. ¿Para qué queremos los recursos? ¿Qué hacemos con el dinero que tenemos? Y mire, no se pongan nerviosos porque no les voy a pedir ofrenda. Nada de eso. Yo creo que estamos hablando entre cristianos, entre creyentes que conocemos y entendemos que el dinero es provisión de Dios. ¿Está de acuerdo? ¿Sí está de acuerdo? Ahora, muchos manejan el tema del dinero como un tabú. No quieren que se toque nada relacionado con el dinero, que se hable de esto. Pero la realidad es que el dinero forma parte de la vida cotidiana, esa es la realidad. Lo utilizamos para todo y todos los días. No podemos hacernos de lado. Porque el dinero juega un papel predominante en la vida de todos, de cada uno de nosotros, en todo el mundo. Mire, los países utilizan un nombre para medir la riqueza, el PIB, el Producto Interno Bruto. Esa es la cantidad de recursos que produce un país en un lapso de tiempo. Traducido al lenguaje sencillo, ahora que utilizamos las traducciones, pues es la cantidad que se genera en un tiempo determinado de riqueza, ¿no? ¿Cuánto estamos generando cada uno de nosotros? Ahora, todos pensamos en dinero todos los días, y no me diga que no, esa es la realidad. Desde que inician las actividades estamos pensando, absolutamente todos pensamos en dinero todos los días. ¿Por qué? Porque es necesario. Buscamos formas en cómo ganarlo, cómo ahorrar, cómo invertir, cómo hacerlo crecer, cómo pedir prestados, obviamente, cuál es la mejor opción, etcétera, etcétera. También analizamos cómo prestar, cómo ganar intereses, pensamos cómo y cuándo gastarlo, qué compromisos tenemos, no sé, la leche, las tortillas, la escuela de los niños, la ropa, etcétera, etcétera, ¿no? Y algunos que son derrochadores como el hijo pródigo, pues piensan cómo mandar el dinero en la basura, ¿no? Me voy a gastar todo lo que tengo en una semana en la playa. Por lo tanto, en nuestra sociedad, hablar de dinero es lo común, pero desgraciadamente, a nivel natural, en lo natural, hablar de dinero también es hablar de codicia. Es un anhelo desmedido de tenerlo, es de avaricia y egoísmo. También hablar de dinero en el mundo es hablar de insatisfacción. ¿Por qué? Porque a veces no se tiene todo lo que se quiere, ¿verdad? Entonces la gente vive insatisfecha. O también es hablar de soberbia porque algunos tienen de más y lo presumen. Entonces vemos que en el mundo se habla mucho del dinero. Pero también en la Biblia, en la palabra de Dios, encontramos mucha información del dinero. Mire, la palabra de Dios es rica en situaciones de aquellos que tenían muchos recursos y de aquellos que no tenían nada. Si usted se pone a buscar en la palabra de Dios va a encontrar infinidad de historias. Pero la diferencia entre el pensar mundano y el pensar de la palabra de Dios es que la palabra de Dios nos enseña cómo obtener el dinero, cómo valorarlo y cómo utilizarlo. Y mire, voy a tocar algunos ejemplos positivos y otros negativos de los recursos. Pero mire, estos nada más son como antecedente de la historia que vamos a tocar. Mire, no nos vamos a meter de fondo porque no es el objetivo primordial de la enseñanza. Pero les voy a un ejemplo. En Proverbios 14:23 dice que en toda labor hay fruto. Y es obvio, ¿no? Si usted trabaja, pues va a tener un beneficio. Y esta es la mejor forma de ganar dinero, ser laboriosos, trabajadores diligentes. Ahora, ¿eso cansa?
Sí, sí cansa. Pero ¿recuerdan a la mujer virtuosa que está ahí en Proverbios 31? Esa que era bien trabajadora y buscaba lana y lino y que con amor y voluntad trabajaba con sus manos. ¿Sí la recuerdan? Ahí encontramos que esta mujer no solo trabajaba para quedarse con el dinero, y no solamente trabajaba para salir al día, sino que era buena para invertir. Dice ahí que ella consideraba la heredad o considera un terreno y lo compra. También dice que es cuidadora, ve que van bien sus negocios y que no le falta nada. ¿Por qué? Porque está proveyendo para cuando vengan los tiempos malos. Pero esta mujer esforzada no lo hace por afán de hacerse de recursos, no. Ella ve más allá, no lo hace por avaricia, ella está viendo hacia adelante. Ella es una mujer previsora y si ustedes se ponen ahí a estudiar ese versículo que es muy bonito, se van a dar cuenta que lo que estaba haciendo, ese capítulo, era cuidar a su familia. También en la palabra de Dios encontramos que debemos de ser cuidadores de los recursos que tenemos. Todos tenemos recursos, ¿verdad? Bueno, en Proverbios 27-23 dice: sé diligente en conocer el estado de tus ovejas y mira con cuidado por tus rebaños, porque las riquezas no duran para siempre. Muchas de las veces como que menospreciamos lo que el Señor nos ha dado y no lo cuidamos, no lo atendemos. Y a grandes rasgos estas son las formas correctas de ganar dinero: trabajar, ahorrar, cuidar, invertir. Y eso está bien, porque el dinero es una herramienta, el dinero es una bendición. Y si lo podemos ver desde la perspectiva correcta, que el dinero viene de parte de Dios y que Dios es el dueño de todas las cosas, pues no vamos a batallar, porque sabremos que también de Él vienen los recursos, las habilidades para obtener los recursos. Porque de hecho de Dios proviene nuestra fuerza, ¿no? Nuestra salud, nuestras habilidades, nuestros talentos. Y también la palabra de Dios nos enseña que el que no quiera trabajar, ¿que no qué? Que no coma. Entonces los que son trabajadores merecen comer y los que no, no. Ahora, también está la manera equivocada de hacerse de recursos o de dinero. Una manera equivocada pues es robando, ¿no? Ya sea de forma directa o por medio de fraudes o estafas. O también por medio de intereses exorbitantes. Hay unos prestamistas que piden, que prestan, ¿no? Con el 15%, qué bárbaros, pero bueno. Pero ver el dinero con amor es verlo de la peor manera. Miren, en Timoteo encontramos que raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados por muchos dolores. ¿Por qué? Porque si vemos al dinero como la parte final de todo lo que hacemos y lo amamos, pues terminamos convirtiéndolo en un ídolo. Y el amor al dinero y la confianza en la riqueza nos puede llevar a ser soberbios, nos puede llevar a actuar con ingratitud, con mucho orgullo y olvidamos de quién vienen los recursos. Mire lo que dice Deuteronomio 8:11, estoy tocando esto como antecedente. Dice: cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. Fíjese lo que dice: no suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y tu plata y el oro se multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumente, y se enorgullezca tu corazón, y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre. ¿Cuántas historias conocemos de personas a las que el Señor bendice y se olvidan, incluso de venir a la iglesia? Se van a hacer su vida y dicen: gracias a Dios porque me bendijo, pero ya no quiero saber nada. Es triste, pero es muy común. Porque una persona que ama el dinero no puede ver más allá de sus propias necesidades. No puede ver más allá de sus propios anhelos. ¿Recuerdan al hombre rico que no sabía qué hacer con tantos recursos? Ahí está en la palabra de Dios, dice este hombre rico: tengo mucho dinero, ¿qué haré? Bueno, pues esto haré: derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y guardaré todos mis frutos y mis bienes, y diré a mi alma: alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoros y no es rico para con Dios. Y esta sí que es una forma lamentable de terminar los días, ¿no? Yo conocí a una persona, no conocí a una persona, conozco una persona que me platicó de otra persona que se la pasó por años trabajando exageradamente, ¿no? Y dijo: pero ahora sí, en cuanto me jubile, voy a vivir la vida, voy a disfrutar. Ya tengo esto, ya tengo el otro, ya tengo aquello. Y como a los 3 meses de jubilado, se acabó. Entonces a veces anhelamos el tiempo en el que yo ya no esté trabajando para hacer cosas. No, mis hermanos, la vida es hoy. Hoy. El mañana,
quién sabe si llegue. Ahora, ya tenemos este antecedente. Estas son algunas formas positivas y negativas de ver los recursos. Ahora vamos a nuestro estudio de la palabra de Dios y busca el capítulo 16 de Lucas. Y vamos a reiniciar donde nos quedamos previamente la semana pasada, en la narración por parte de Jesús, donde hizo 3 parábolas, ¿no? La parábola de la oveja perdida, la de la moneda perdida y la del hijo pródigo. Esas se las narró específicamente a los fariseos. Y tiene un final, un desenlace bueno, pero lo veremos más adelante, otro día. En estas parábolas Jesús les mostró a los fariseos el gozo de Dios cuando un pecador se arrepiente. Pero Jesús terminó la enseñanza o la parábola abruptamente y se hizo de lado y dejó a los contrariados religiosos, así como, ¿por qué nos está diciendo todo esto, no? Se alejó de ellos y ahora se dirige a sus discípulos. Lo que viene a continuación está dirigido a sus discípulos y les narra una parábola que es conocida como la parábola del mayordomo infiel. Lucas 16:1. Mire, los dejó a los fariseos y se fue a los discípulos. Dice, dijo también a sus discípulos, había un hombre rico que tenía un mayordomo y este fue acusado ante él como disipador de sus bienes. Entonces le llamó y le dijo, ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Da cuenta de tu mayordomía, porque ya no podrás más ser mayordomo. Entonces el mayordomo dijo para sí, ¿qué haré? Porque mi amo me quita la mayordomía. Cavar no puedo, mendigar me da vergüenza. Ya sé lo que haré, para que cuando se me quite la mayordomía me reciban en sus casas. Y llamando a cada uno de los deudores de su amo, dijo al primero, ¿cuánto debes a mi amo? Él dijo, 100 barriles de aceite. Y le dijo, toma tu cuenta, siéntate pronto y escribe 50. Y después dijo a otro, ¿y tú cuánto debes? Y él dijo, 100 medidas de trigo. Y él le dijo, toma tu cuenta y escribe 80. Y alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente, porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de luz. Y yo os digo, ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten, os reciban en las moradas eternas. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Pues si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Y si en lo ajeno no fuisteis fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? Ningún siervo puede servir a 2 señores, porque o aborrecerá a uno y amará al otro, o estimará al uno o menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Mira, esta es una parábola así como que media extraña, ¿no? Yo estuve leyendo varias veces estos versos y me surgía así, me botaba una pregunta. ¿Por qué el hombre rico elogió a este mayordomo malo en vez de meterlo a la cárcel? Porque eso era todo lo que se merecía. ¿Por qué lo alabó? Ahí está escrito que era un hombre flojo, que no le gustaban los trabajos manuales y que además se gastaba los recursos de su amo. Y con todo y eso, corrompe a otros para ganarse su favor, descaradamente malversa las cuentas y en vez de ser duramente azotado, castigado y metido a la cárcel por su perversa forma de actuar, resulta que ahora es elogiado por su astucia. Y él se hizo de dinero de una forma incorrecta. ¿Por qué? ¿Por qué Jesús dijo estas palabras? ¿Cuál era el objetivo? Sinceramente, cuando yo lo leía decía, ¿pero por qué? ¿Por qué lo elogia? Bueno, regresemos al verso 1 y lo vamos a desglosar, como lo hemos hecho hasta hoy, ¿no? No pierda de vista los versos porque me voy a ir poco a poco avanzando en ellos, en cada uno de ellos, y ponga mucha atención. Mire, regresemos a Lucas 16:1 que dice, dijo también a sus discípulos, está esta parábola dirigida a ellos. Había un hombre rico que tenía un mayordomo. A ver, ¿qué es un mayordomo? Un mayordomo era el encargado de llevar todo el control. Normalmente los dueños son los que llevan el control de las cosas. Pero cuando no está el dueño, o cuando es muy grande la hacienda en este caso, o cuando está muy lejos el lugar, pues se deja a alguien de encargado. Esto fue lo que hizo, ¿no? Parece que en esta enseñanza el dueño era un terrateniente que estaba ausente y lo dejó ahí. Dijo, ¿sabes qué? Mira, yo no puedo venir, pero ahí está todo. Y según las palabras de Jesús, en este caso, este mayordomo estaba encargado de toda la operación, es decir, el dueño no sabía qué estaba sucediendo. En teoría, por la magnitud de las riquezas, este trabajo solo se podía delegar a alguien de mucha confianza y de una gran responsabilidad. Usted no le va a dejar a alguien
si no lo conoce, ¿verdad? O sea, usted no le va a dejar su casa, sus bienes, sus propiedades a cualquiera. Usted tiene que estar seguro. Entonces, aquí se ve que era alguien muy rico y pues se lo tuvo que haber dejado a alguien pues de confianza. Seguimos leyendo el verso 1. Dice, y este fue acusado ante él como disipador de sus bienes. Es decir, alguien vino con el chisme. La palabra disipador tiene el mismo significado que pródigo. Es alguien que malgasta el dinero. El hijo de derrochador malgastaba el dinero, ¿verdad? Pero este estaba malgastando lo que no era de él. Estaba gastándose el dinero del patrón. Ahora, este hombre había sido contratado en teoría por ser un hombre honesto y responsable. Le habían dado toda la confianza, pero finalmente su perverso corazón pues lo sacó a la luz y fue descubierto, ¿no? Alguien, como decimos aquí, ¿no? Pues soltó la sopa, lo descubrió. ¿Por qué? Porque todo tarde o temprano va a salir a la luz. Y los que estaban alrededor pues ya no lo soportaban, ya no lo querían, veían cómo hacía las cosas y dijeron, vamos a delatarlo, vamos a decirle al dueño. Vamos al verso 2. ¿Qué hizo el dueño? Dice, entonces le llamó y le dijo, ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Es decir, que alguien fue y le dijo, no le constaba, pero había testimonio. Da cuenta de tu mayordomía, a ver, dime qué has hecho, porque ya no podrás ser más mayordomo. Ahora, el hombre rico podía, si él quería, correrlo al instante, pero le dio una oportunidad. ¿Por qué? No lo sé, pero le dio una oportunidad y le pidió que explicara qué era lo que había estado haciendo. Fue llamado a rendir cuentas, verso 3. Entonces el mayordomo dijo para sí, ¿qué haré? Porque mi amo me quita la mayordomía. O sea, él ya sabía que estaba tan mal que se la iban a quitar. Cavar no puedo, o sea, soy bien flojo. Mendigar me da vergüenza. Entonces este hombre flojo, que no le gustaban los trabajos manuales, no le gustaba hacer nada que llevara esfuerzo físico, era de esos que les gusta estar nada más en las oficinas, muy probablemente pensó que cualquier trabajo que fuera de esfuerzo sería denigrante para él. ¿Conoce personas que se consideran así? Ay, es que yo no soy capaz de hacer esos trabajos, yo nací para estar aquí de jefe, bueno. Este trabajo lo veía muy por debajo de sus expectativas. Ahora, solo con el hecho de tener que pensar que tendría que pedir limosna para sustentarse, pues dijo, no lo voy a hacer. Ahora él se encontraba entre la espada y la pared. Pero había otra opción, él podía haberse arrepentido, él podía haber reconocido sus fechorías y pedir perdón, ¿están de acuerdo? Cuando lo llamaron a cuentas. Pero esta opción, aunque tal vez lo dejaría tranquilo moralmente, pues era muy probable que lo mandara directo a la prisión. Así que dijo, pues no voy a considerar esa opción, no voy a pedir perdón. Así que se le vino una idea. Como decimos coloquialmente, se le prendió el foco. Y dice en el verso 4, ya sé lo que haré. ¿Por qué no se me ocurrió antes? ¡Qué gran idea! Tengo un plan. Para que cuando se me quite la mayordomía, me reciban en sus casas. Miren lo que estaba ya fraguando. Este hombre estaba planeando su futuro, su jubilación, su retiro. Ya sabía que le quitarían el trabajo, que su maldad era evidente y que no tenía nada para justificarse. Pero en su perversa mente ideó un plan de retiro. ¿Sí? Estaba en la modalidad 40 y algo. Un plan donde involucraría a aquellos con los que hizo negocios, con aquellos que le debían dinero o recursos a su amo. Él esperaba comprometerlos de tal forma que de sí o sí tendrían que recibirlo en sus casas. Es decir, esperaba que le dieran, después de que lo corrieran de mayordomo, un lugar donde vivir y así como ingresos que comer. Así de esta forma no tendría que trabajar ni pedir limosna. Vayamos al verso 5. Ponga mucha atención porque es muy interesante. Dice, y llamando a cada uno de los deudores de su amo, dijo al primero, ¿cuánto debes a mi amo? A ver, ¿cómo andamos de cuentas? Y él dijo, 100 barriles de aceite. Y le dijo, toma tu cuenta, tú escribe, siéntate pronto. Y escribe 50. Miren el perverso corazón. El patrón le da la oportunidad de explicar sus atrocidades. A ver, ponte a cuentas. Ahora, yo no sé cuánto tiempo adicional le dio. A lo mejor le dijo, mírala para la próxima semana o dentro de 15 días o mañana. No lo sé. Pero no lo despida de inmediato. Y en vez de pedir perdón, planea la forma de seguir robándole a su señor. Eso es lo que hace. Ahora, 100 barriles de aceite no sé cuánto costarían en la antigüedad, no sé cuánto equivaldrían, pero me puse a hacer un cálculo aproximado en la actualidad, a ver cuánto era más o menos su valor. Ahora, si consideramos que un barril tiene 208 litros, parece clase de matemáticas, pero no lo es,
y que cada litro de aceite de oliva extra virgen cuesta 120 pesos, cada barril tendría un valor de 24,960 pesos. Por lo tanto, por los 100 barriles, la deuda es de 2,496,000 pesos. Al día de hoy, a eso equivaldría la deuda. Ahora, esto es un buen de recursos, ¿verdad? Aún en la actualidad. Y eso que los costos de producción se han abaratado por la tecnología, por la alta producción, etcétera, etcétera. Entonces, yo imagino que esos costos en aquellos tiempos eran mucho más elevados. 100 barriles de aceite era muchísimo. Y literalmente le redujo la deuda a la mitad. Si lo traspasamos al tiempo de ahorita, le dijo, pues te voy a quitar 1,250,000 pesos, ¿sí? Pero lo que en realidad estaba haciendo era robarle a su amo, porque no le pertenecían a él. Pero este ahorro que le estaba haciendo a esa persona, pues le sería cobrado más adelante. Por eso lo hizo. ¿Se dan cuenta? Estaba todo fríamente calculado. Mire, recordemos que en la sociedad judía estaba muy arraigada la idea del compadrazgo y de los favores. ¿Recuerdan que cuando alguien invitaban a comer después se tenía que pagar el favor? Pues aquí era lo mismo. Pues yo ya te hice un favor, a ver cómo le haces, pero me lo pagas. La persona que recibió el favor estaba obligada literalmente a regresar el favor. Verso 7. Después dijo al otro, ¿y tú cuánto debes? Y él dijo, 100 monedas de trigo. Y él le dijo, toma tu cuenta y escribe 80. Mire, este mayordomo malo continuó robando a su patrón. No sé con cuántos más hizo este tipo de negocios. Aquí nada más se narran a 2. Y encontré entre los comentarios bíblicos que 10 medidas de trigo equivalían al salario del trabajador por un año. Es decir, 100 medidas era el equivalente a 10 años de trabajo. Nada más para que se den una idea de la proporción. En otras palabras, le estaba robando junto al deudor 2 años de chamba. Así. Ahora imagino que planeaba que le pagaran a él por lo menos la mitad de lo que habían estafado. Por lo menos. Ahora estos hombres estaban en deuda con este mayordomo infiel. Y por los próximos años, porque todo es finito, este robo le estaba asegurando un ingreso. Evidentemente el dueño de las propiedades, pues no era tonto y se dio cuenta de la malversación de fondos. Él tenía evidencia si quería para mandarlo a cadena perpetua. Pero aquí sucede algo extraño, mire, verso 8. Y alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente. ¿Qué? ¿Cómo que lo alabó? Yo cuando lo leía digo, ¿cómo que lo alabó? ¿Qué no se supone que tenía que haberlo metido a la cárcel por fraude, por megaestafa, por ladrón, por falta de ética, etcétera, etcétera, etcétera? Pero lo alabó. Bueno, en un estado de derecho esto debería pasar, ¿no? A la cárcel. Pero recordemos que estas palabras de Jesús las está dirigiendo a sus discípulos y tenían otro objetivo. Muy seguramente los escribas y fariseos estaban cerca para escuchar. Bueno, no muy seguramente, estaban cerca para escuchar. Y dice Jesús que este hombre fue alabado por haber hecho sagazmente. ¿Por qué? Imagino a los discípulos viendo a Jesús así sin entender. O sea, ¿cómo, Señor? Así que Jesús les explica algo adicional. Mire lo que dice. Porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de luz. Y aquí pongan mucha atención. Jesús en realidad no les estaba enseñando a sus discípulos principios morales o de ética. No, todos sabían que lo que había hecho era incorrecto. Es evidente que ante la ley este hombre terminaría en la cárcel pagando una larga condena. Lo que Jesús les estaba diciendo es algo muy diferente, algo muy práctico para nuestra vida espiritual y los manejos de recursos. Acuérdense que al principio empecé a hablar de los recursos. Jesús les dice a sus discípulos por medio de la parábola, si este mayordomo, que tenía toda la confianza, fue infiel y utilizó toda su inteligencia, todo su tiempo y aprovechó la oportunidad extra que se le dio para sacar ventaja de la situación y proveerse un futuro que es temporal, tal vez 2 o 3 años asegurados aquí en la tierra, ¿cuántos más deben de ser ustedes, los discípulos, como creyentes, como hijos de luz? Despierten, deben de ser sagaces, inteligentes, hábiles, astutos para la preparación de su futuro, pero no solo para su futuro terrenal, sino más bien sean sagaces para preparar todo para su futuro eterno. ¿Ya me está entendiendo? Espero que sí, mire. Cada día debemos de tener en cuenta que cada día sobre la tierra es una oportunidad nueva y en algún momento no sabemos cuándo estaremos delante de Dios y tendremos que entregar cuentas de nuestra mayordomía. Usted y yo, aunque no queramos, somos mayordomos como cristianos. Porque cuando llegamos a la fe y entendimos que nada nos pertenece y que toda buena dádiva y todo don perfecto provienen de lo alto, del Padre Celestial,
Y esto es así. Usted y yo tendremos que dar cuentas de lo que hemos hecho y cómo hemos utilizado lo que Dios nos ha dado para administrar. No nos podemos hacer de lado. O a lo mejor algún dice, pues yo no tengo mucho dinero, apenas ahí la llevo para pasar los días. Mire, Dios no solamente provee de recursos económicos, porque todos, absolutamente todos, tenemos talentos naturales, inteligencia, habilidades únicas y como hijos de Dios tenemos por lo menos un don espiritual. Y todo esto nos ha sido entregado para que lo gastemos. No, ¿verdad que no? Nos ha sido entregado para que lo administremos sabiamente. No debemos olvidar que estamos aquí en la tierra para cumplir con un propósito. Por lo tanto, debemos de reflexionar si estamos ocupando los recursos que nos dio el Señor para administrarlos de manera correcta o solamente los estamos disipando, como el mayordomo infiel, gastándolos, perdiéndolos, gastando nuestro tiempo, gastando lo que el Señor nos ha dado. Mire, Jesús continúa hablando y les dice algo a sus discípulos que es de difícil interpretación y yo espero que el Señor me dé gracia para darme a entender. Verso 9 de Lucas 16 dice, y yo os digo, ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten os reciban en las moradas eternas. ¿Por qué Jesús dijo eso? De entrada suena algo ilógico. Parece que nos está hablando de dos cosas diferentes, dos contextos muy separados el uno del otro. Las riquezas terrenales son terrestres y las moradas eternas son espirituales. Parece no haber conexión entre ellas, pero no siempre debemos de ser literales. Las palabras de Jesús aquí descritas de ninguna manera están diciendo que se compren amistades por medio del soborno. No está diciendo eso, ni por medio de los regalos, ni del dinero. Hay gente que compra amistades por medio de esas cosas. Ni que ese dinero se haya ganado de manera injusta o turbia, como tal vez podemos pensar en nuestra actualidad. Pero recordemos que en la sociedad judía la reciprocidad y el agradecimiento era algo valioso. Y si alguien hacía un compromiso, fuera como fuera, rara vez lo rompía. Este era un tema de honor. Por lo tanto, es probable que Jesús estuviera diciendo lo siguiente: ustedes inviertan en relaciones personales. Utilicen sabiamente las riquezas que son temporales en evangelizar y en compartir con los que necesitan. Miren, las riquezas no pueden ir más allá de esta vida terrenal, porque el día cuando les llegue la hora, las riquezas ya no les harán falta. Esos tesoros se quedarán en la tierra, pero todos aquellos amigos que hiciste, y lo pongo entre comillas, que hiciste gastando tus recursos para compartir el evangelio, les darán la bienvenida en las moradas eternas. Es decir, inviertan su tiempo, sus recursos, sus habilidades, sus talentos en compartir el evangelio con los demás. A eso es lo que se está refiriendo el Señor. Mateo 6:19, Jesús lo explica de diferente manera. Dice: no os hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde los ladrones no minan ni hurtan. Tesoros en el cielo. Esta es una alegoría, es una invitación a invertir sabiamente los recursos, el dinero, los talentos y los dones en los tesoros en el cielo. Jesús dice: utilicen todo lo que tengan, ganen amigos para que un día lleguen a ser sus hermanos. Ahora, ¿cuántas veces hemos utilizado nuestros recursos para invitar a alguien a comer y compartirles el evangelio? Rara vez. Tal vez nunca, o tal vez algunos lo han hecho. Pero también para eso son los recursos, para eso nos da el Señor. Y estoy hablando de lo económico, después vienen los recursos espirituales que hay que compartir. Mateo 6:21 dice: porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Entonces podemos ver que las palabras de Jesús son una invitación a reflexionar en qué estamos invirtiendo, dónde está nuestro tesoro verdadero. Ahora, ¿esto quiere decir que todos los recursos se tienen que gastar en compartir el evangelio y no pensar en nada más? ¿Significará acaso eso? No es así, mis hermanos. Todos los extremos son malos. Mire, no tiene nada de malo que disfrute las bendiciones que Dios le da. No tiene nada de malo que se vaya de vacaciones, no tiene de malo que se compre ropita, no tiene nada de malo que traiga un coche, no. Pero sí debemos de hacerlo con sabiduría. ¿Está de acuerdo? ¿Sí? ¿Hasta aquí estamos bien? Ok. Regresemos a Lucas 16:10. Y aquí vemos cómo Jesús hace una radiografía del corazón perverso del hombre que no entiende la fidelidad y la integridad
en todo lo que le ha sido dado. Lucas 16:10 dice: el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. En otras palabras, el que es fiel, con 1 peso será fiel. Y con 100 millones será fiel. Y el que es injusto o infiel, lo será de la misma forma, con 1 peso o con 100 millones. Miren, no se trata de cantidad, sino de actitud. Una persona con integridad que entiende cuál es el compromiso que tiene delante de Dios en cuanto a la obra de salvación, hará lo necesario independientemente de los recursos, hará lo necesario para compartir el evangelio, sean muchos o sean pocos. Muchas de las veces decimos: es que yo qué le digo, yo no sé nada. Ese es un recurso. Pues lo poco que sabes, la salvación tan pequeña, el Señor Jesús murió por ti para perdonarte los pecados. Está compartiendo el evangelio. No tiene que decirle la epístola completa o Romanos completo, ¿no? Sea mucho o sea poco. Hay quienes se saben la Biblia completa y no lo comparten. Tienen todos los recursos y ¿de qué sirve? Verso 11 de Lucas 16. Pues si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará en lo verdadero? Aquí Jesús lanza una pregunta, y mire, que al menos para mí es bastante fuerte. Y yo imagino que al haberle escuchado a los discípulos les tuvo que haber dolido. Mire, Jesús les dice: pues si en las riquezas terrenales, en aquellas que terminarán para cada uno de ustedes, no son fieles administradores, no son buenos mayordomos, ¿cómo puedo confiarles las riquezas espirituales? ¿Cómo puedo entregarles el verdadero tesoro? ¿Qué les estaba diciendo a sus discípulos? Si ustedes no son fieles en lo de aquí, ¿cómo les puedo dar lo de allá? No se puede. ¿Serán fieles? ¿Serán íntegros cuando yo no esté? Eso era lo que les estaba diciendo Jesús. Verso 12. Y si en lo ajeno no fuisteis fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? La gran mayoría de las veces nuestra integridad guarda relación con el dinero. El dinero corrompe voluntades y quebranta la integridad, ¿a poco no? Entonces, el dinero sin fidelidad corrompe. Y Jesús está retando a sus discípulos para que ellos mismos se autodescalifiquen si su corazón estaba desviado. Mire, estas palabras las estaba escuchando Judas. Esta era su oportunidad de autodescalificarse. Esto lo digo porque nosotros ya sabemos lo que sucedió después, ¿verdad? Pero esta era la oportunidad en la cual él podía haberse arrepentido, porque en su corazón siempre estaba la riqueza, siempre estaba anhelando el dinero. Verso 13 de Lucas 16 dice: ningún siervo puede servir a 2 señores, porque o aborrecerá a uno, y ya aprendimos lo que significa la palabra aborrecer, y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Con todo esto que hemos visto, pues entendemos que las riquezas ni son buenas ni son malas, solo son una herramienta muy útil y necesaria, y que no hay problema que alguien tenga recursos económicos, siempre y cuando Dios esté en primer lugar. Esa es la realidad. Pero si las riquezas toman el dominio del corazón del hombre, de una manera inevitable habrá reacciones. ¿Por qué? Porque el dinero nos llevará a tener anhelos y emociones y actitudes en contra de los mandatos de Dios. Y aquel que ama el dinero se va a sentir agredido cuando Dios le demande algo. Aquel que ama el dinero no le va a gustar que el Señor le diga: pues necesito que apoyes. Obviamente que venga de parte de Dios, ¿verdad? Que no venga de alguno de aquellos que quieren quedarse con todo. Pero no le va a gustar, ¿por qué? Porque tiene el dinero en primer lugar en vez de Dios. Y se resentirá contra el Señor. Pero todos aquellos que aman a Dios, y yo espero que nosotros seamos de esos, que tenemos a Dios en el corazón, reconocerán que todo proviene de Él y administrarán el dinero de la manera correcta para vivir vidas dignas, para usarlo en la salvación de las almas y para compartir el evangelio. Para eso son los recursos también. Todo esto se lo decía Jesús a sus discípulos, les está enseñando lo que es ser un mayordomo fiel, y ahora nos lo está diciendo a nosotros. Pero resulta que cerca de él, de Jesús y de los discípulos, estaban con la oreja bien puesta otros escuchas. Mire lo que dice el verso 14. Y oían también todas estas cosas los fariseos, que eran avaros, subraya la palabra avaros, y se burlaban de él. Todo lo que decía Jesús les laceraba el corazón a los fariseos, les molestaba. ¿Por qué? Porque los fariseos y escribas siempre estaban motivados por la codicia y la avaricia. Estos hombres eran amadores del dinero y amadores de sí mismo. Eran falsos maestros que hacían negocios con la fe y con la necesidad de otras personas. Y mire, cualquier parecido
a lo que sucede en nuestros tiempos es mera coincidencia, ¿eh? Estos hombres pecadores siempre buscaban ganancias deshonestas. Las motivaciones de los fariseos y escribas eran las mismas que las de los falsos maestros que han estado a lo largo de la historia, a los que están en la actualidad y a los que vendrán en el futuro, porque siempre va a haber. Motivaciones vanas y egoístas, corruptas, impuras, hombres obsesionados por la riqueza y los lujos, líderes que no tienen amor por las almas, dice la palabra de Dios, perros comilones llenos de maldad. Y si no me cree, se lo dejo de tarea, ahí está. Los fariseos escucharon a Jesús y pues les molestó, pero al sentirse descubiertos, reprocharon la enseñanza y tuvieron una reacción muy agresiva. Por lo tanto, dice que hacían mofa, burla de lo que Jesús les acababa de enseñar a sus discípulos. Ellos se estaban burlando. Sus burlas solo evidenciaban más su pecado y su maldad. Pero mire, ahora Jesús deja de hablar con sus seguidores, con sus discípulos, y se dirige nuevamente con los escribas de fariseos. Y con esto concluyo. Les habla de una manera muy fuerte. Verso 15 de Lucas 16. Entonces les dijo a los fariseos y escribas: vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres. Jesús les reclama diciendo: ustedes se justifican por sus obras. ¿Creen que por lavarse las manos, por mantener normas éticas y legales, por realizar ceremonias, por guardar el sábado, creen que se ganarán la salvación? Lo único que tratan de hacer es verse bien delante de los hombres. Ustedes solamente quieren agradar a la carne, buscan adulación y respeto. Qué palabras tan fuertes, ¿no? Estas palabras fuertes de Jesús para los escribas y fariseos también son para nosotros. Mis hermanos, cada día usted y yo, desde que nos levantamos, debemos de analizar por qué hacemos lo que hacemos. Todas las cosas, nuestro trabajo, nuestras actividades, nuestras actitudes, y aún en el servicio a Dios, también en todo lo que damos y cómo lo damos. Mire, reflexionemos. ¿Lo hago como para el Señor, como dice la palabra? ¿O buscamos reconocimiento, aplauso, aprobación, que vean que yo sí sé, etcétera, etcétera? ¿Estamos buscando algunos likes? ¿Qué es lo que estamos buscando? Si lo que hacemos lo hacemos por razones incorrectas, mis hermanos, bien podremos recibir recompensa delante de los hombres. Bien podremos recibir el reconocimiento y el aplauso de los demás. Pero ¿sabe? Nos quedaremos sin la recompensa por parte de Dios. Dice ahí, continuamos con el verso, dice: mas Dios conoce vuestros corazones, les estaba diciendo Jesús a ellos. Jesús, como el Hijo del Hombre, como el Dios encarnado, pues no podía ser engañado. En su omnisciencia conocía el corazón de estos religiosos. Estos religiosos se mostraban por fuera hermosos, limpios, mas en su interior solo había suciedad y pudredumbre. Y esto nos deja otra lección. ¿Se ha puesto a analizarse, a hacerse un autoexamen? ¿Qué tenemos guardado en nuestro interior? ¿Qué es aquello que aún atesoramos? ¿Qué es aquello que tenemos ahí escondido a unas sabiendas que ofende a Dios y que el Señor mismo lo desaprueba? Tenemos que hacer un autoexamen. Jesús concluye con esta frase: porque lo que a los hombres tiene por sublime delante de Dios es abominación. Así que las actitudes religiosas, las obras buenas, la aparente piedad pueden ser atractivas para muchos. Pero delante de Dios, toda obra que no venga presentada de la manera correcta es detestable. Y mire, este es un llamado de verdad a que analicemos nuestra vida. Concluyo con esto: ¿seremos mayordomos fieles de todo aquello lo que el Señor nos ha entregado? ¿Entregaremos buenas cuentas a nuestro Dios? Porque la palabra es clara y tajante, y solo tenemos dos opciones. Mire, que el Señor nos diga: bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. O que nos diga: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Amén. Vamos ahora. Bendito Dios y Padre Celestial, Señor, gracias por tu palabra, que es como una espada de dos filos que penetra y corta, Señor, hasta partir el alma, las coyunturas, y expone, Señor, nuestros pensamientos, nuestra maldad, nuestras cosas que hemos hecho incorrectas, Señor. Sabemos que tú nos has entregado en nuestras manos todo, iniciando desde la vida, la salud, recursos económicos, talentos naturales, bendiciones, dones espirituales. Tú nos has dado todo, Señor, para que lo administremos de manera correcta, para que compartamos tu palabra, para que
proclamemos las buenas nuevas, Señor, y muchas veces por flojera, por desánimo, por cualquier razón, Señor, por cobardía, no lo hacemos. Dejamos de hacer lo que tú nos llamas a hacer, Señor, y queremos pedirte perdón. No queremos seguir siendo mayordomos infieles que no hacen lo que nos has llamado a hacer, Señor. Perdónanos y danos ese denuedo, esas ganas, ese deseo, Señor, de compartir tu palabra, aunque sea pues de una manera breve, Señor, que podamos iniciar a hacerlo, que también podamos utilizar nuestros recursos para seguirlo pues expandiendo la obra, Señor, en las necesidades que se presentan en tu iglesia y con los hermanos. Ayúdanos, Señor, a ser íntegros, a no ser como los escribas y fariseos, Señor, que nos vemos bien por fuera, pero por dentro pues estamos todos llenos de huesos muertos. Perdónanos, Señor, te lo pedimos y dejo en tus manos a mis hermanos, Señor. Que podamos reflexionar de esta tu palabra. Te lo agradecemos en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén.